Buenas tardes, chicos, chicas, no os preocupéis, aquí ha llegado el líder, el jefe, el héroe del castellano, no os preocupéis, vamos a explicar la modalización, es el tema que nos ocupa hoy. La modalización es un concepto apasionante, apasionado y apasionante, seguro que lo vais a disfrutar mucho. Es un concepto del que ya hemos hablado en clase, pero bueno, por si alguno se lo perdió, por si alguno estaba pensando en las musarañas o alguien faltó o lo que sea, explica un poco en qué consiste esto de la modalización. Y después vamos a hablar de figuras retóricas. En clase ya estuvimos hablando de deixis personal, de cambios de registro, de léxico valorativo. Hoy vamos a hablar de figuras retóricas y en el siguiente vídeo hablaremos de modalidades. Bueno, la modalización es una parte de la adecuación. La adecuación, como sabéis, es una de las propiedades textuales. Como vimos en el primer trimestre, las propiedades textuales principales son coherencia, cohesión y adecuación. Pues ahora vamos a estudiar un poco de eso, de la adecuación, ¿vale? Entonces, la adecuación es una propiedad textual que consiste en que adaptamos, de ahí viene el término de adecuación, de adecuar. Vale, significa que adaptamos nuestro lenguaje según una serie de factores, adaptamos nuestro lenguaje a nuestro contexto, a nuestras circunstancias. Es decir, que según la persona con la que hablemos, según la relación que tengamos con ella, el lugar en el que nos encontremos, el tema del que estemos hablando o escribiendo, pues nuestra forma de hablar o de escribir será diferente, ¿vale? Es decir, no es lo mismo hablar a un profesor que hablar a un amigo, no es lo mismo hablar en un banco del parque que en un banco de sacar dinero, no es lo mismo hablar sobre qué has hecho este fin de semana que hablar sobre el medio ambiente, sobre el siglo de oro de la literatura española, ¿sí? Según el tema del que hablemos, con quién hablemos y todo eso, hablaremos diferente, ¿vale? No, incluso a la misma persona, ¿no? No le hablamos igual a nuestros padres cuando queremos que nos dejen en paz que cuando queremos que nos dejen 10 euros. No es lo mismo en absoluto. Vale, entonces, un apartado clave de la adecuación es la modalización. La modalización lo que quiere decir es la subjetividad que tiene el texto. Lo que quiere decir es que todos cuando escribimos, por nuestra forma de usar el lenguaje, mostramos cuál es nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre un tema. Hoy vamos a estudiar los principales rasgos de la modalización. Es decir, hoy vamos a estudiar los modalizadores, qué rasgos lingüísticos, qué expresiones de la lengua utilizamos para hacer que el texto sea más subjetivo. Al fin y al cabo, todos los textos están modalizados. No somos robots, todos, la objetividad es imposible, todos tenemos una opinión, un punto de vista sobre ese tema, sobre el tema que estemos tratando, sea el que sea. Entonces, todos utilizamos este recurso que tiene la lengua. Todos los textos están modalizados. Nuestro objetivo en el comentario es descubrir si esa modalización en el texto se produce en mayor o en menor medida. Es decir, si el texto está muy modalizado o poco modalizado, ¿vale? Entonces, en los comentarios que nosotros vamos a hacer, como siempre os insisto, hay 3 cuestiones fundamentales. La primera es que comentemos qué estamos analizando, sea deixis personal, léxico valorativo, lo que sea. La segunda es cómo aparece en el texto, qué expresiones lingüísticas reflejan esos fenómenos. Y la última es para qué se utilizan. Por último y no menos importante, para qué se utiliza, por qué razón aparece el léxico valorativo en un texto, por qué razón se cambia de registro, ¿vale? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Para qué se utilizan esos fenómenos lingüísticos? El primero de ellos es la deixis personal. La deixis personal son las referencias lingüísticas al emisor o al receptor. En el caso de los textos que estamos estudiando, el emisor será el autor, el periodista que ha escrito el texto, y el receptor serán sus posibles lectores. En este caso los lectores somos nosotros, que somos los que estamos leyendo el texto, vaya, es de cajón. Vale,
Entonces, como os decía, esa deixis personal se manifiesta en forma de primera o segunda persona, ¿vale? Y eso se consigue mediante verbos, pronombres personales y posesivos, ¿vale? Si por ejemplo tenemos esta oración, tú me robaste a mi perro, ¿vale? Si quitáramos este tú, por ejemplo, me robaste a mi perro, el verbo nos estaría mostrando, incluso sin el tú, con el tú, como sea, nos estaría mostrando que se refiere al receptor. ¿Por qué? Porque como estudiamos en el trimestre pasado, los verbos tienen un morfema flexivo que es el morfema de persona y número. En este caso hace referencia a la segunda persona. Por tanto, los verbos tienen esa función deíctica, pueden hacer esa función de deixis personal. Pero no solo los verbos, además los pronombres personales, yo, tú, mi, me, como por ejemplo aquí este tú hace referencia al receptor y este me hace referencia al emisor, o los pronombres posesivos, por ejemplo este mi perro, ¿sí? Hace referencia que es el perro de la persona que está hablando, ¿vale? Luego tenemos el léxico valorativo. El léxico significa vocabulario, ¿vale? Es el vocabulario ya no sé lo que estoy diciendo. Es el vocabulario que utilizamos para expresar valoraciones, opiniones, puntos de vista sobre la cuestión que estemos tratando, ¿vale? La función prototípica de valorar la tiene el adjetivo, evidentemente. Los adjetivos señalan cualidades de los sustantivos. Sin embargo, el resto de palabras clave, los verbos, los sustantivos, los adverbios, también tienen esa función. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta frase, voy al instituto, vamos a pensar que hay dos tipos de palabras. Hay palabras que no tienen esa función valorativa, que son neutras, por así decirlo, y hay palabras que sí que la tienen. Si digo voy al instituto, no hay ninguna connotación, no hay ninguna valoración, simplemente voy a un centro educativo, ¿vale? Sin embargo, si para decir que vamos al instituto utilizamos la palabra cárcel, voy a la cárcel, ya estamos haciendo una valoración de ese centro educativo, ya estamos diciendo que es algo negativo, que es un sitio en el que me siento encerrado, en el que no quiero estar, al que me obligan a acudir, y eso es negativo, evidentemente. Entonces simplemente el léxico valorativo se utiliza para eso, pues para expresar nuestra valoración, nuestro punto de vista sobre aquello de lo que estamos hablando. Luego tenemos los cambios de registro. Como vosotros sabéis, hay dos registros principalmente en la lengua, ¿no? Están los registros formales y los registros informales. Los formales son los que utilizamos cuando nos importa la imagen que queremos dar, y los registros informales son los que utilizamos cuando no nos importa la imagen que queremos dar. Pues un registro formal lo utilizaremos en el banco, en el instituto, en una exposición oral, ¿vale? Y un registro informal pues lo utilizaremos cuando estamos hablando con nuestros amigos, cuando estamos en redes sociales, cuando estamos comiendo con nuestra familia, ¿vale? Entonces, el registro en los textos que nosotros vamos a analizar, el registro que se utiliza es el registro informal. Es obvio. ¿Por qué? Porque son textos periodísticos y cuando estamos leyendo un periódico, evidentemente, esperamos que el registro sea estándar, que sea lo más formal posible, ¿vale? Lo más formal posible, pero que al mismo tiempo se pueda entender bien, que no sea un registro excesivamente técnico, claro está. Sin embargo, la mayoría de los textos que vamos a comentar sí que tienen expresiones coloquiales, expresiones vulgares, que se utilizan para darle más expresividad al texto. Siempre que el registro formal siempre resulta más expresivo. Por ejemplo, esta frase que os he puesto aquí. No es lo mismo decir me rechazó que me mandó a tomar por saco. Evidentemente lo que ha pasado es lo mismo, lo que estamos describiendo, de lo que estamos hablando es lo mismo. Sin embargo, me rechazó pues suena menos expresivo que me mandó a tomar por saco, evidentemente, ¿vale? Luego tenemos modalidades oracionales. Las modalidades oracionales, como ya os he dicho, las trataremos en otro vídeo distinto, pero básicamente sirven para reflejar la actitud del autor con respecto a lo que dice, ¿vale? Uy, aquí me falta una C, vamos a ponerla.
Vale, es decir, si queremos afirmar o negar algo, utilizaremos las enunciativas. Si queremos preguntar, pedir información, las interrogativas. Las exclamativas las utilizaremos para expresar emociones, las imperativas para órdenes, las desiderativas para deseo y las dubitativas o de probabilidad para expresar que aquello que decimos no lo tenemos claro, no lo sabemos exactamente, lo tenemos en duda o que es una probabilidad que puede ocurrir o no. Y luego por último tenemos las figuras retóricas. Las figuras retóricas también las utilizamos para darle más expresividad a los textos. Aquí os he señalado unas cuantas, hablaremos de ellas ahora en un momento. Y simplemente se trata de eso, simplemente le dan más expresividad al texto, igual que los registros, ¿vale? Venga, pues vamos a hablar ya, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de las figuras retóricas. Aquí os he señalado unas cuantas y he buscado ejemplos en periódicos de figuras retóricas, ¿sí? Vale, entonces, en primer lugar tenemos la metáfora. Una metáfora es una expresión en un sentido figurado. Realmente una metáfora es como si hiciéramos una comparación. Ahora os explicaré la diferencia entre las dos. Por ejemplo, si le decimos que España con el parón en seco de unos días en España, vale. Si decimos el parón en seco, evidentemente España no se está moviendo, no está corriendo. Cuando hablamos del parón en seco, no es un parón en seco literal, simplemente es un sentido figurado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con el símil? La diferencia con el símil es que el símil lo expresamos literalmente, lo expresamos pues con un como, de manera que, ¿sí? Igual que, ¿sí? Hacemos la comparación y ponemos este elemento. Es como si aquí pusiéramos la situación que vive España es como un parón en seco. Como en este caso no utilizamos este tipo de palabras aquí, pues es una metáfora. Si hubiéramos dicho que el coronavirus es un erizo de mar con púas de trompetilla, pues tendríamos una metáfora. Pero aquí hemos utilizado esta palabra clave, ¿no? Como, la conjunción como. Simplemente el símil es una comparación, ¿vale? Luego también tenemos expresiones que también tienen un sentido figurado, como la metonimia. Pero la metonimia es cuando hay una relación de contigüidad. Es decir, cuando esos dos términos que estamos comparando tienen algo en común, ¿vale? Por ejemplo, la parte por el todo, el autor por la obra, el contenido por el continente, ¿sí? ¿Vale? Venga, con unos ejemplos lo vamos a ver bien. Por ejemplo, el que tenemos aquí, son demasiados negocios que ya no son demasiados los negocios que ya no volverán a levantar la persiana. Vale, cuando la autora de este texto escribe esto, lo que quiere decir es que esos negocios no volverán a abrir de cara al público. Evidentemente sí que volverán a levantar la persiana. Si alguien tiene que recoger algo o lo que sea, van a levantar la persiana. No lo dice literalmente. O por ejemplo, si decimos que me gano el pan honradamente, lo que te ganas es el sueldo y con ese sueldo te compras el pan. O si decimos he comprado un Picasso, no has comprado un Picasso, has comprado el cuadro de Picasso. O me voy a tomar una copa, lo que te toman no es la copa, no es el vaso, no es el cristal, es lo que hay adentro, ¿vale? Hay una relación que, por ejemplo, esa relación no está en la metáfora o en el símil. Por ejemplo, el coronavirus y el erizo de mar no tienen nada que ver, simplemente tienen unas características en común, ¿vale? Luego tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Estoy bebiendo agua, que siempre es necesario, incluso los líderes lo necesitamos. Vale, la hipérbole es una exageración, es cuando decimos una expresión exagerada. Por ejemplo, recibe un aplauso monumental de toda España. Pues evidentemente el aplauso no fue de toda España, evidentemente habría gente que no estaría en su balcón aplaudiendo, pero es una forma de hablar. Es como cuando decimos estoy muerto de sueño, pues evidentemente no estás muerto, tu corazón sigue latiendo, sigue respirando, todo eso, pero es una forma de hablar. No estás muerto, pero bueno, lo decimos así, exageramos para resultar más expresivos, al final se trata de eso.
Luego tenemos la antítesis y el oxímoron. Son dos términos que son muy parecidos. Tanto la antítesis como el oxímoron mezclan dos expresiones que tienen un sentido contrario entre ellas. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy simple. La diferencia es que la antítesis tiene esos dos términos en sintagmas diferentes. Por ejemplo, aquí lo vemos, la disciplina de la cohesión de un país que está muy afectado tanto por la división territorial como los choques políticos. Vale, disciplina y cohesión se oponen a división territorial y choques políticos. Y están en sintagmas diferentes, ¿no? El autor los utiliza para contrastar, ¿vale? Sin embargo, en el oxímoron están dentro del mismo sintagma. Por ejemplo, disciplina social. La disciplina es individual, ¿no? No es algo social, si bien es cierto que a veces pues la disciplina se puede mostrar en un grupo. Por eso se utiliza este oxímoron. Son palabras que se oponen, la disciplina y lo social, y además están en un mismo sintagma nominal, ¿no? Este es el núcleo y este es el sintagma adjetival complemento del nombre. También están muy relacionadas con la paradoja, ¿vale? La paradoja es una contradicción aparente, pero aún así es cierta, ¿no? Hay vecinos que acaban de conocerse estos días al saludarse del balcón al balcón, después de años de coexistencia que no de convivencia. Pues es paradójico que a pesar de vivir tan cerca no hayas tenido trato con una persona, pero es la realidad, ¿vale? Luego tenemos la personificación y la animalización. Su propio nombre indica lo que son. La personificación es cuando atribuimos cualidades humanas a cosas que no son humanas, a animales, a objetos, a ideas, y la animalización cuando atribuimos cualidades animales a cosas que no son animales, tipo personas, objetos, ideas, lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí decimos a la realidad le gusta pegarnos debajo del cinturón. Pues evidentemente la realidad no tiene brazos, la realidad no tiene puños, no hace boxeo, pero bueno, es una manera de hablar. La realidad le gusta pegarnos debajo del cinturón. Bueno, es una forma de hablar. Y igual que aquí, en la que sí se reboza con entusiasmo el presidente de la Generalitat. Vale, pues lo que nos está diciendo es, bueno, pues algo que es típico de los cerdos, ¿no? Revolcarse en el barro, pues que lo está haciendo una persona en este caso. Vale, luego tenemos el pleonasmo. El pleonasmo es una redundancia, una repetición innecesaria. Por ejemplo, aquí sobrecogedora, extraordinariedad. No hacía falta decir que es sobrecogedora, la extraordinariedad siempre es sobrecogedora, pero aún así se dice. O por ejemplo, cuando hablamos de personas humanas. Es un pleonasmo, es una redundancia. Evidentemente no hay personas no humanas, ¿vale? Y luego tenemos expresiones que utilizamos y que tienen que ver con la sintaxis, con el orden de los elementos de la oración, con los elementos que la constituyen. En este caso tenemos paralelismo y anáfora. ¿En qué se diferencian? Pues que el paralelismo es cuando se repite la misma estructura sintáctica. Por ejemplo, aquí sintagma preposicional, preposición, y luego tenemos su sintagma nominal, su término, ¿vale? Todo el rato igual. Y la anáfora, sin embargo, es cuando se repite la primera parte de la oración. Puede que, sí, todo el rato se repite. Al final estos dos elementos se utilizan para insistir en los autores de los textos periodísticos, que los textos, evidentemente, los que vamos a leer son expositivos argumentativos. Lo que quieren es insistir en los argumentos que están planteando. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver ahora. Aquí os he dejado unos consejos para que sepáis hacer estos comentarios. Entonces, como siempre, el primer paso es leer y entender el texto. Lo digo porque muchas veces cuando tratamos esto de la modalización, pues hay la tentación de decir, bueno, yo me lo leo por encima, veo así las 4 cosas que me llamen la atención y ya está. Pero no, hombre, el primer paso es leer el texto, es saber de qué está hablando el texto. Si no, no podemos saber que está siendo subjetivo, evidentemente.
Vale, luego señalar e identificar las figuras retóricas, pues con colores, subrayándolas, como cada cual según le apetezca. Y una vez hayamos hecho esto, elegir qué es lo que vamos a comentar. Evidentemente tenemos unos límites de tiempo y no todos los modalizadores son interesantes para un comentario. Entonces tenemos que elegir las cosas que nos llamen la atención. Y por último hacemos el comentario y lo revisamos. Evidentemente revisamos las faltas de ortografía, revisamos que esté bien escrito, que tenga coherencia, cohesión y adecuación. Es importantísimo. Vale, y ahora os he traído un ejemplo de cómo haría yo esto, ¿vale? Este texto se llama Las profesiones del futuro, lo publicó Manuel Javois en El País y es un texto que habla sobre los profesionales de la sanidad de este país, ¿vale? Es un elogio, una alabanza y el primer paso sería leerlo, ¿vale? Pues venga, pues vamos a leerlo. Todos los días a las 8 de la tarde el personal sanitario sale a las puertas de sus centros a aplaudir. Aplaude a sus compañeros y recibe un aplauso monumental de toda España, acompañado de vítores, gritos y sonidos de claxon. Minutos después vuelve el silencio. Vale, ahí teníamos una hipérbole, sí, esta la hemos comentado en los ejemplos. El silencio, como la oscuridad, ¿veis? Un símil, está comparando el silencio y la oscuridad, se percibe de manera diferente si inmediatamente antes ha habido ruido o luz. A lo largo del día, el silencio es tan constante que se aprende a distinguir como cualquier clase de ruido, de la misma manera que, ¿veis? Aquí tenemos un símil, de la misma manera que, ¿vale? Esto es como un como el ojo, cuando se acostumbra a la oscuridad, ve mucho mejor. Así pues, el silencio después de las 8 es el silencio más grande de todos. Evidentemente esto es una paradoja. El silencio es silencio y punto. No podemos graduar el silencio, no puede ser un silencio más grande o más pequeño. El silencio es silencio y punto. No se habla. Y ya está, ¿vale? Y continúa así. Y mientras los demás volvemos a nuestras cosas, o no volvemos a nada, los profesionales sanitarios regresan al interior de los hospitales a trabajar en un lugar en el que, entre urgencias, enfermos y colapso, es imposible tener un minuto de paz. Aquí paz tiene un sentido metafórico, no significa que hayamos dejado de pelearnos, que hayamos dejado de hacer guerras, significa simplemente tranquilidad, sosiego, ¿vale? Venga, segundo párrafo. Nunca salen las listas cool de las profesiones del futuro, ni en las de oficios con más demanda o con más salario. El trabajo de salvador del mundo es un empleo a menudo precario, con demanda variable e indiferente a los ojos de la administración. Vale, aquí salvador del mundo tendría un sentido hiperbólico. Evidentemente un médico, un enfermero no puede salvar el mundo, pero puede salvar a mucha gente. Vale, y luego tenemos la administración. La administración es un término metonímico, es una metonimia. Evidentemente la administración es un grupo de personas y no se refiere a la administración en sí, se refiere a las personas que forman parte de esa administración. Todo ese mundo de celebridad y leyendas construido en la segunda mitad del siglo XX lo es en buena parte porque cientos de miles de soldados anónimos con sueldos mediocres murieron y sobrevivieron derrotando a los nazis en Europa, entre los cuales no solo había soldados, mandos intermedios y altos mandos, entre los cuales también había ingenieros, médicos, cocineros, transportistas, servicios de limpieza, responsables y empleados de la intendencia, al modo que decía Napoleón, un ejército marcha sobre su estómago. Otra vez utiliza una metáfora sobre la guerra, sí, el ejército. Y tenemos además una anáfora, ¿vale? Esto entre los cuales, que se repite otra vez en el inicio de la siguiente oración subordinada, entre los cuales, ¿vale? Para insistir, ¿vale? Lo escribió el periodista Marcos Lamelas del Confidencial en Twitter. Ojo, no referido a una guerra ni a los nazis ni al fin del mundo. Pero estamos en manos de quienes siempre estamos cuando las cosas van mal de verdad. Evidentemente estamos en manos es una expresión metafórica. No significa que estemos en la mano de nadie. De hecho, creo que es imposible. Aunque lo podríamos intentar. Vale. El personal sanitario, las teleoperadoras, los servicios sociales y de limpieza, etc.
El frente de batalla, otra vez una metáfora sobre la guerra, en los hospitales y la intendencia, garantizando que la guerra se gane frente a un enemigo que no tiene bajas y ataca en cualquier parte. Toda esa gente que a las 8:10 no se queda en silencio. Justo la gente, dice Lamelas, que el sistema dijo que tenía que ganar menos dinero. Vale, y llegamos ya al último párrafo. Nada más empezar, otra metáfora sobre la guerra. De las lecciones que estamos aprendiendo a marchas forzadas para adquirirlas en el futuro, la primera de todas es la de empezar a valorar lo nuestro por encima de dudas, debates y estrategias políticas de ajustes presupuestarios. Entender que cuando los profesionales de la sanidad se echan a la calle para protestar por sus derechos, están protestando exactamente por los nuestros. Del mismo modo que cuando se cicatea presupuesto en ciencias, están cicateando investigaciones que solo se ven imprescindibles cuando aún no han empezado. Que ni las condiciones de trabajo ni los sueldos de esos empleos que hoy se encuentran en sus puestos están de acuerdo a la función que les corresponde en caso de una situación así. Y que los ejércitos, esto no lo he señalado, ¿veis? Esto sería una metáfora también. Los ejércitos ganan batallas, pero la logística es la que gana las guerras. Vale. En fin, todos esos elementos que he ido viendo, que he ido subrayando, al final van a formar parte de mi comentario. Venga. Y el comentario queda así. Fijaos que al final es una cosa, es pequeñillo, ¿no? Es pequeño, pero al final se trata de eso. Imaginaos que cuando tengáis que hacer el comentario completo, pues tendréis que hablar de todo, de ICSID personal, cambios de registro, figuras literarias, tal. Entonces tiene que ser pequeño porque hay que hablar de todo. Y bueno, pues como siempre tenemos un tiempo limitado y nos tenemos que centrar en lo más interesante, en lo más importante. Tenemos que tener esa capacidad, esa habilidad de ver de qué nos interesa hablar y de qué no, ¿vale? Pues al final el comentario quedaría así, yo lo he escrito así. La figura literaria más relevante del texto de Manuel Javois es la metáfora. El autor utiliza términos propios de la guerra para referirse al virus. Un minuto de paz, un ejército marcha sobre su estómago, el frente de la batalla, tal. Ese tono épico se percibe también en el uso de la hipérbole, recibe un aplauso monumental de toda España, salvadores del mundo, etc. Vale, hasta aquí lo que he querido señalar son expresiones en sentido figurado que remarcan, que subrayan ese tono épico del que he hablado, ¿vale? Y aquí hablo de expresiones de mecanismos sintácticos, ¿vale? Asimismo utiliza mecanismos de repetición sintáctica para insistir en la idoneidad de sus argumentos, ya sea mediante paralelismos, ya sea mediante polisíndeton. El polisíndeton lo que significa es que se utilizan muchas veces los mismos nexos, las mismas conjunciones. Vale, y luego tenemos aquí el texto 2, que lo publicó también Elvira Lindo en El País, Viejos muertos de miedo. Vemos desde el principio una hipérbole, ¿no? No se puede morir de miedo. Bueno, quizás sí, quién sabe. Cosas más raras se han visto. Pero bueno, al fin y al cabo, a lo que vamos, que no es que estén muertos, realmente están vivos. Pero bueno, es una forma de hablar. Yo creo que no hace falta que lo comentemos. Yo creo que se entiende todo bastante bien, así como informe está, os envié este documento. Entonces vamos a pasar directamente a los ejercicios, ¿vale? Simplemente tenéis que hacer lo mismo que he hecho yo. Leéis el texto, lo entendéis, señaláis los elementos modalizadores, decidís de cuáles vais a hablar, cuáles son los más interesantes, y por último redactáis el comentario. Si lo podéis redactar a ordenador, mejor. Si no, pues a mano, me enviáis una foto y bueno, así me acuerdo más de vosotros. No digo que me voy a acordar con cariño, pero bueno, me acordaré al fin y al cabo, ¿vale? Entonces tenéis este texto, el texto 3 y el texto 4 de El hombre que camina. Muy bien, pues si hemos entendido esto, quería enseñaros además, por último, ¿para qué sirve la modalización? Porque esto al final parece un ejercicio de clase, pero bueno, en clase quiero pensar que de vez en cuando hacemos cosas útiles para la vida diaria. Quiero pensarlo, igual estoy equivocado. Pero bueno, siempre se intenta. ¿Para qué sirve la modalización? ¿Para qué sirve esto de la modalización? Pues entre otras cosas sirve para que sepamos
para que sepamos juzgar, para que sepamos valorar el mundo en el que vivimos, la información que recibimos por redes sociales, por prensa, por medios de comunicación, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí os he traído unas cuantas capturas de pantalla que he sacado de redes sociales, del Twitter, de diferentes medios de comunicación sobre el mismo hecho. El hecho es que Burger King presentó un expediente de regulación temporal, es decir, un despido temporal de sus trabajadores por todo el tema del coronavirus. Entonces, depende del diario que consultes, pues te lo presentan lingüísticamente de una manera o de otra. Por ejemplo, aquí tenemos: Burger King presenta un ERTE para su plantilla de 14.000 personas en España por la epidemia. Vale, para su plantilla de 14.000 personas en España por la pandemia. Vale, para su plantilla de 14.000 personas. Esto en realidad es un complemento circunstancial de beneficiario. Entonces, es un poco discutible, ¿no? ¿El ERTE es para ellos o el ERTE es para la empresa, para no perder beneficios? Esto sería curioso, esto da mucho de sí este tema. Pero más curioso es todavía lo que nos presenta El País. El titular, la verdad es que, bueno, pues en la línea de la anterior, Burger King presentará un ERTE para sus 14.000 empleados, pero fijaos cómo está redactado este tuit. Los 14.000 empleados de Burger King se irán a casa, ellos tranquilamente se van allí a su casa durante el coronavirus. Cierran todos los restaurantes en España y no habrá reparto. Bueno, no sé yo si es una buena manera de describir un despido temporal como irte a tu casa, pero bueno, igual tiene un sentido metonímico, ¿no? Igual irse a su casa forma parte del despido y no sé, es una manera de escribirlo, cada cual que lo juzgue a su manera. Y nos sorprende todavía este último. Burger King presentará un ERTE, fijaos, que ya no es para los trabajadores, sino que puede afectar a 14.000 trabajadores. Es decir, aquí tenemos una oración de relativo. Y tenemos además léxico valorativo. Afectar lo que indica es que será negativo para los trabajadores. Ya no es lo mismo que lo que leíamos en este caso del diario. Ya no es para los trabajadores, ¿vale? En este caso es lo contrario, es negativo para ellos. ¿Vale? Todo depende de cómo se entienda. Pero más curioso todavía es que este expediente de regulación temporal de empleo, este despido temporal, no fue aceptado por el gobierno, y fijaos cómo lo describen estos dos titulares. El primero es de El Confidencial. Burger King reduce en 1.700 empleados su ERTE tras el tirón de orejas del gobierno. Yo aquí realmente habría puesto la preposición a, reduce a 1.700 empleados su ERTE, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a respetarlo, vamos a respetar este titular. Burger King reduce en 1.700 empleados su ERTE tras el tirón de orejas del gobierno. Aquí el hecho de que el gobierno no acepte ese expediente lo llaman el tirón de orejas. Bueno, una expresión metafórica. Bueno, es una forma de decirlo. Y aquí lo presentan casi como lo contrario, ¿no? Burger King es el que rectifica. No, hombre, Burger King no está rectificando. Al revés, es el gobierno el que le ha impedido hacer ese expediente de regulación temporal. Entonces, estas cosas son importantes. La información es diferente según cómo se transmite. Y eso, al fin y al cabo, es la modalización, ¿no? Cómo utilizamos el lenguaje para expresar lo que queremos, para expresar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestra opinión sobre un tema. En fin, voy a ir dejando ya este vídeo. Espero que estéis todos bien, espero que estéis en casa, no vaya a ser que esté yo aquí haciendo la cuarentena, aquí confinado en mi casa y vosotros por ahí, no me fastidiéis. Y nada, pues espero que nos podamos ver pronto y que todos y todas estéis muy bien. En fin, si tenéis algo que decir, ya sabéis, pues lo ponéis en los comentarios, en el correo. En fin, os puedo atender de diversas maneras. Y nada, nos vemos pronto, o eso espero.